Ahora en este video vamos a hacer un tema de física en el área de álgebra vectorial. El tema es descomposición y composición rectangular de vectores. Nuestro problema nos pide encontrar en forma gráfica y analítica los componentes rectangulares o perpendiculares del siguiente vector, el cual representa una fuerza de 3 newton y sabemos que tiene un ángulo de 45 grados. En una escala convencional sabemos que un centímetro equivale a un newton y aquí observamos que efectivamente nuestro vector mide 3 centímetros. Por lo tanto, cada centímetro representa un newton. Ahora vamos a trazar lo que viene siendo sus componentes rectangulares, tanto en el eje X como en el eje Y. Y vamos a proceder a medirlos. Aquí vemos que en el eje Y mide 2.1, por lo tanto el vector en el eje Y es igual a 2.1 centímetros. Ahora observamos que en el eje X el vector mide 2.1. Por lo tanto, la fuerza en el eje Y es igual a 2.1 newton y la fuerza en el eje X es igual a 2.1 newton, pero aquí tenemos que nuestro vector va hacia el eje X negativo, por lo tanto la fuerza en X es negativa y por lo tanto nuestro vector en X es negativo. Y así es como se encuentra lo que viene siendo el valor gráficamente. Ahora vamos a calcular analíticamente los valores. Para eso requerimos las siguientes fórmulas. Para calcular la fuerza en Y, esto va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo θ. Para calcular la fuerza en X, esto va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo θ. Θ viene siendo el valor del ángulo del eje X positivo hacia el vector. En este caso, θ es igual a 180 grados menos el ángulo. Esto va a ser igual a 180 grados menos 45 grados. Esto va a ser igual a 135 grados. Por lo tanto, la fuerza en Y es igual a 3 newtons, que es lo que equivale la fuerza por el seno de 135 grados. Esto va a ser igual a 3 por el seno de 135. Esto es igual a 0.707. Esto va a ser igual a 2.1 newton. Ahora para calcular la fuerza en X, esto va a ser igual a 3 newtons por el coseno de 135 grados. Aquí la ventaja de tomar el ángulo del eje X positivo hacia el vector nos va a dar el signo del sentido del vector en X. Esto sería igual a 3 por el coseno de 135. Esto sería igual a menos 0.707. Esto va a ser igual a menos 2.1 newton. Como lo había dicho anteriormente, lo que viene siendo este ángulo, que es θ, nos da como resultado también el sentido del vector, tanto en el eje X. Y aquí vemos que es negativo y aquí gráficamente observamos que el sentido del vector también es negativo. Y por lo tanto, obtuvimos lo que vienen siendo los valores de las dos fuerzas analíticamente. Ahora este problema plantea que mediante una cuerda un niño jala un carro con una fuerza de 80 newtons, la cual forma un ángulo de 40 grados con el eje horizontal como se ve en la figura. Inciso A.
el valor de la fuerza que jala al carro horizontalmente. Inciso B, el valor de la fuerza que tiende a levantar al carro. Aquí vemos lo que viene siendo el carrito y vemos lo que viene siendo la representación gráfica de la fuerza de 80 newtons con un ángulo de inclinación de 40 grados, medido respecto al eje X positivo. En una escala convencional sabemos que cada centímetro es igual a 10 newtons. Aquí observamos que nuestro vector mide 8 centímetros. Ahora, para encontrar gráficamente los valores, vamos a trazar sus componentes rectangulares, tanto en el eje X como en el eje Y. Ya después de haber trazado lo que viene siendo cada uno de sus componentes, vamos a medirlo. El componente en el eje Y vemos que mide 5.1. El vector en Y mide 5.1 centímetros. Ahora vamos a ver cuánto mide el componente en el eje X, y el vector en el eje X mide 6.1 centímetros. Nosotros habíamos dicho que un centímetro es igual a 10 newton. Por lo tanto, la fuerza en Y es igual a el vector en Y por 10 newton. Y la fuerza en X es igual al vector X por 10 newton. Fy es igual a el vector Y, que son 5.1 por 10 newton. Esto es igual a 51 newton. Y la fuerza en X, que es Fx, es igual a 6.1 por 10 newton. Esto sería igual a 61 newton. Y esos serían los valores de la fuerza Y y de la fuerza X. Ahora vamos a calcular los valores analíticamente. Para calcular la fuerza en Y usamos la siguiente fórmula, que es igual a la fuerza por el seno del ángulo θ. Y para calcular la fuerza en X, esto va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo θ. Sustituimos los valores. Fuerza en Y es igual a la fuerza, que son 80 newtons, por el seno del ángulo θ, que son 40 grados. Eso sería igual a 80 newtons por el seno de 40 grados. Esto es igual a 0.642. Eso sería igual a 80 por 0.642, es igual a 51.4 newton. Y para calcular la fuerza en X, esto va a ser igual a 80 newton por el coseno de 40 grados. Eso sería igual a 80 newton por el coseno de 40 grados. Esto es igual a 0.766. Esto sería igual a 80 newtons por 0.766, es igual a 61.2 newton. Y observamos que los resultados que obtuvimos analíticamente, tanto en el eje Y como en el eje X, coinciden aproximadamente a los valores que obtuvimos gráficamente. Espero que te sirva este pequeño tutorial. Te invito a compartir los videos, te suscribas al canal y me regales un like.